Mis padres viven en el sur de Madrid y yo en el Mondongo, en la capital, en el centro. Cuando bajo a verles, a la vuelta siempre tengo que pasar por un semáforo que es para incorporarme a la M30, pues eso, de camino al centro de Madrid, y me suelo encontrar con un cartel como este. No es este en concreto porque no me puedo parar ahí con el coche y hacerle una foto mientras voy conduciendo, pero del estilo. El caso es que esto me dio una idea para un vídeo, ya que yo soy por un lado técnico en nutrición y dietética y por otro lado en su día hice el máster en hipnosis. De modo que en este vídeo te voy a contar sobre si realmente funciona la hipnosis para adelgazar o es un timo. Antes de decir si la hipnosis sirve para adelgazar o no, vamos a definir qué es la hipnosis, vamos a entenderla un poco. Hay quien piensa que la hipnosis es convertir a las personas en gallina o robarles la cartera sin que se den cuenta, pero nada más alejado de la realidad. El estado hipnótico es un estado de conciencia alterado. Nuestro cerebro tiene diferentes tipos de ondas cerebrales y en función de la onda cerebral que sea predominante en ese momento, los seres humanos, las personas, tenemos diferentes estados de conciencia. En concreto, hay 5 tipos de ondas cerebrales que son delta, teta, alfa, beta y gamma. Y bien, cada una se corresponde con diferentes estados de vigilia o activación. Por ejemplo, las ondas delta, que van de 1 a 3 hercios de longitud de onda, se relacionan con el sueño profundo. Son las ondas, el tipo de onda predominante que tendrías cuando tú estás así. Mientras que las ondas beta, que son en las que espero que te encuentres ahora mismo mientras ves este vídeo, son ondas que tienen que ver con tener muchos recursos cognitivos activos, entre ellos la atención. Bien, pues la hipnosis lo que busca es entrar en un estado de conciencia o en un tipo de longitud de onda que va a ser un estado intermedio entre esa activación y ese sueño. En concreto, en las ondas teta y alfa. Las ondas teta se han relacionado con la emocionalidad, con la experimentación de sentimientos profundos, mientras las alfa con un estado de relajación, con un estado de calma. En verdad, el estado hipnótico no es tan distinto de un estado meditativo. Lo que ocurre es que la hipnosis se trabaja en consulta junto a tu terapeuta, porque tiene un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Bueno, pues que muchas veces cuando estamos en un estado de activación más racional, más cognitivo, tenemos más barreras activas para conectar con la emoción, para sentir, para experimentar. Y por ejemplo, cuando hay una experiencia de trauma u otro, es más interesante para poder reestructurar ese trauma, para poder llegar a él, para poder experimentarlo o reexperimentarlo, poder estar en un estado de conciencia que sea más propicio a poder hacer todo ese trabajo que es más emocional, más personal, más vivencial, etcétera. Como ves, no es algo mágico ni algo tan espectacular como nos pudieran hacer ver. De hecho, la mayoría de personas, bueno, casi todos, por no decir todos, entramos en estado hipnótico a lo largo del día varias veces. Te voy a poner un ejemplo que si conduces lo vas a entender súper claro. Cuando empiezas a conducir es bastante habitual que como no manejas el tema vayas a 100.000 cosas a la vez, ¿no? Que si el GPS, el retrovisor, el no sé qué, el embrague, las marchas, vas a 80.000 cosas con toda tu atención, pues eso, a flor de piel. Pero cuando llevas cogiendo un poco de práctica y manejas aquello, a veces pasa que llegas a los sitios y no sabes ni cómo has llegado hasta allí. Yo recuerdo una vez que tomé mucha conciencia de esto, que iba a ver a la que era mi novia en su día, y recuerdo que de Leganés a Luche, que es donde yo hice el trayecto que yo hice, dije, es que no sé cómo he llegado, no he sido consciente de cómo he llegado hasta allí. Ese trayecto en el que una parte de mí estaba atenta a las cosas que le rodeaban, pero otra se había ido para adentro a volar con su imaginación, es un estado hipnótico, aunque el nombre correcto es disociación por focalización selectiva. Un estado disociativo, vaya, porque logramos, en cierto modo, nunca del todo, pero sí en cierto modo, desconectarnos del exterior o dejar de prestar atención al contexto, a lo que ocurre fuera de nosotros, y nos conectamos con nosotros. Dicho de otra manera, se trata de un estado disociativo. Es disociativo porque lo que hacemos, lo que hace nuestra mente es que se desconecta en cierto grado, no al 100% porque eso sería muy peligroso, de lo que ocurre en el exterior y nos metemos para adentro, a volar con nuestra imaginación. Claro, esto es muy interesante para trabajar en terapia si conseguimos trabajar en ese estado. De hecho, entrar en ese estado de manera recurrente es muy psicoterapéutico, es muy terapéutico. Por eso son tan útiles, ¿no? O tan buenas las prácticas meditativas. Vale, y es muy posible que en este punto estés pensando, menuda turra me está pegando este tío y aún no ha contestado a una pregunta tan sencilla como si la hipnosis sirve para adelgazar. Y es que la respuesta no es tan sencilla, porque no se trata solamente de decir sí o no. Y creo que es muy importante que entiendas el qué para saber si funciona en el cómo. A ver, por no liar más las cosas, la hipnosis no tiene ningún poder mágico sobre la pérdida de peso ni el adelgazamiento. Es decir, que si lo que estabas buscando es un remedio que sin ningún tipo de esfuerzo ni hacer absolutamente nada, todos tus problemas se solucionen, deja de buscar. La hipnosis puede ser un elemento positivo en el trabajo psicológico que hace una persona cuando quiere bajar de peso
y le cuesta hacerlo porque quizás, por ejemplo, tiene problemas de ansiedad, problemas de atracones u otros, puede ser una herramienta útil integrada dentro de un proceso de terapia. También, por ejemplo, para trabajar visualizaciones o para prepararte para ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que la he usado en más de una ocasión, hace mucho que no veo casos de adicciones, pero en casos de pacientes adictos trabajamos el tema del Krabi mediante la exposición en imaginación a las situaciones temidas. Pero esto no es lo que se suele ofrecer en carteles como el que te he enseñado antes o en productos servicios que te puedas encontrar por internet. Lo que se suele vender son conceptos o ideas de que en una sesión, pagando 1.000 euros, 2.000 euros o a saber qué barbaridad, vas a conseguir bajar de peso mediante hipnosis. ¿Qué digo yo? ¿Qué tendrá que ver la hipnosis con la pérdida de peso? Hay teorías por ahí muy locas. Yo recuerdo el caso de un chico que me decía que las personas que tienen sobrepeso no pueden adelgazar porque como tienen traumas maternos y no sé qué, su cuerpo tiende a acumular como símbolo de la falta de amor y bueno, movidas que no se cree ni él, quiero pensar, pero que te la pueden colar por ahí porque al final lo que sucede mucho en el mundo del adelgazamiento, ya sea en pastillas, hipnosis o cualquier otro remedio mágico, es que la gente lleva muchas dietas, lleva muchos intentos y está desesperada. Quiere algo donde no se tengan que esforzar y de manera mágica e inmediata se produzca la pérdida de peso. Aunque por otro lado sí que pienso que puede haber una cierta circunstancia en la que esas sesiones de mágicas o una sesión o un ciclo de 5 sesiones de hipnosis de repente consiguen que bajes de peso y es el efecto placebo. Porque claro, si tú te tienes que gastar 1.000 y pico pavos en algo, con tal de no sentirte ridículo y sentirte tonto o simplemente decir me han timado, pues yo creo que te comprometes con el proceso, ¿no? Te comprometes con el proceso de pérdida de peso, pero no es porque la hipnosis haya funcionado, sino porque en el fondo tú has decidido vincularte y comprometerte con ese cambio. He estado buscando por internet empresas que ofrezcan servicios de hipnosis para adelgazar y bueno, me he encontrado un poco de todo, desde cosas locas como las que te contaba antes, a simplemente clínicas de psicología u otras que están especializados en el trabajo con hipnosis y lo ofrecen como modalidad de tratamiento. Casi todas estas empresas o anuncios que he visto centran el tema de la hipnosis en que va a ser un trabajo que te va a ayudar pues, a trabajar la fuerza de voluntad, el cambio de hábitos, el observar cómo te relacionas con la alimentación y demás. Que es un poco lo que te venía contando. Esto pues puede estar bien, pero puede estar bien trabajarlo en hipnosis como en cualquier otra forma, en cualquier otro tipo de terapia realmente. Entonces donde yo veo que está la engañifa es en hacer pensar a la gente que porque se llama hipnosis va a ser algo pues eso, como muy impactante y con un resultado, una repercusión brutal. Porque claro, cuando tú le haces sentir a la gente que tienes una herramienta o un arma tan potente, también puedes cobrar más. Así que, bajo mi punto de vista, si quieres perder peso y te cuesta porque tienes dificultades psicológicas, que quizás temas de atracones, te relacionas mal con la alimentación o lo que sea, pues está genial que vayas a un profesional a trabajarlo con él o con ella. Pero que no te engañen que por llamarlo hipnosis no va a quitar que tengas que hacer un trabajo personal que también pues tiene su complicación. Y ya para acabar te voy a dejar por aquí un vídeo, ¿vale? Donde hablo de unos antitips para adelgazar. Ya que estamos hablando de recursos y de ideas aterrizadas a tierra que sean efectivas para la pérdida de peso, pues ahí tienes unas cuantas sin hipnosis. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya molado el vídeo, que te haya servido para entender un poquito más qué es la hipnosis clínica, qué no esperar de ella y para qué sí que podría llegar a servir o tener sentido. Suscríbete, que voy a seguir haciendo contenido así chulo y respondiendo preguntas que puede tener la gente como esta. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.